Y la semana pasada vimos un área del perdón de la que poco se habla. De hecho, honestamente yo no había compartido antes este tópico, esta parte en particular, y nunca lo he oído tampoco. Y el tema es cuando Dios se cansa de perdonar. Iniciamos la semana anterior. Esta tarde, con el favor de Dios, terminaremos esa parte de este tema y vamos a centrarnos en el libro de Ezequiel. Ahora, le explico algo. Va a ser muy complicado resumir, pero más que comentarios, lo que voy a hacer es leer con usted. Porque en el libro de Ezequiel da una de las razones más fuertes. ¿Por qué razón Dios se cansó de perdonar, en este caso, a su pueblo? Y necesitamos leer. No sé cuántos han leído completo el libro de Ezequiel. No sé tampoco cuántos habrán leído esto que vamos a leer ahora. Y le pido que ore conmigo antes de empezar a leer. Padre, agradecemos en esta hora por la bendición de tu palabra que tenemos entre nosotros. Te ruego que por tu palabra y por tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Ahora, mire, hagamos algo, hermanos. Vamos a centrarnos en este capítulo 8, al inicio. Por favor, si me sigue. Y luego, como mi garganta no está al 100%, de repente pediré a algunos que me ayuden a leer. Pero sígame ahí, por favor. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Era un profeta de Dios. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahora, mire aquí la figura. ¿Quién está hablando? Ezequiel, el profeta. Y dice que él estaba, ¿dónde? En su casa. Y con él estaban los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes. Aquí no habla de edad. Porque hay gente hay gente mayor de muchos años, pero con alma muy joven, ¿verdad? Aquí tenemos algunos. Y hay gente muy jovencita que los mismos padres dicen, tiene alma de viejo o de adulta, ¿verdad? Pero así que aquí no está hablando de edad, hermano, pero está hablando de liderazgo. Así son llamados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento los ancianos. El apóstol Pablo dice que iba por las iglesias que había fundado y estableció ancianos. Y entre los ancianos estaba por lo menos 2 jóvenes, uno llamado Timoteo y el otro Tito. Y llamados ancianos porque eran líderes. Bien. La escena entonces es esta. Está sentado el profeta Ezequiel, hombre de Dios, y frente a él están los líderes de Israel. Parece un cuadro santificado, ¿verdad? ¿Y qué ve Ezequiel delante de él? A estos líderes, a quienes sin duda tiene respeto. Pero de repente, Ezequiel tiene una visión. Y en esa visión, mire lo que sucede, que Dios le muestra una realidad que nadie conoce, pero le es revelada. Eso es lo que pasaba con los profetas. Estoy en el versículo 1. Estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí, ¿qué? La mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, como unas trenzas. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Note que dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de ¿qué? Del celo, que provoca a celos. Ahora,
¿De qué está hablando aquí? Usted se acuerda que cuando en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, habla de un Dios celoso. ¿A qué se refiere en los 10 mandamientos? ¿En cuál de los mandamientos habla de Dios que tiene celos? Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora escuche, esto es grave, hermano, esto no es poca cosa, porque usted no encuentra otros pasajes en las Escrituras que hablen tan fuerte como esto. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, no se queda ahí, continúa: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, ¿de qué se pone celoso Dios? Cuando le rendimos a algo más o a alguien más la gloria y el honor que solo le corresponde a Él. Dios es muy celoso de su gloria, hermano. Amén. Él dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Ahora, entendiendo eso, seguimos leyendo. Estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, ahí estaba, ¿qué? La gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mira lo que está diciendo. La gloria de Dios llenaba el templo, ¿sí? ¿Se acuerda que cuando Salomón consagró el santuario, su súplica era que la presencia de Dios estuviera ahí? ¿Se acuerda? Y Dios contestó eso. Dice que todo el que venga aquí y ore, tú escuches desde los cielos. Y de hecho, cuando los sacerdotes se acercaron para ministrar, dice la Biblia que no podían entrar a causa de la presencia de Dios que llenaba el templo. Pero aquí lo que Dios está diciendo: ¿ves lo que están haciendo para provocarme y qué? Y alejarme de mi santuario. ¿Por qué habría Dios de alejarse de su santuario? Porque Él no compite, hermano. Él no compite en rivalidad con nadie. Cuando Él quiere el trono de nuestro corazón, Él quiere ser el único. Él no admite ser una segunda parte o aún una primera parte cuando hay un segundo. Y para explicar un poquito eso, yo no sé ahora, porque estoy muy atrasado con cómo es ¿cuál es la palabra? La relación entre los novios en el mundo. Pero cuando nosotros éramos muy jovencitos, de 15, 16, 17 años, yo conocí varios casos de amigos que eran muy novieros. Eran un Juan Tenorio. Eran conquistadores. Y entonces ellos se sentían muy bien con eso. Eran aplaudidos por los demás. Y las muchachas, lejos de molestarse con eso, viendo que este muchacho la estaba pretendiendo, cuando escuchaba que él así era, que tenía varias conquistas, no le sacaban la vuelta a eso. Se sentían halagadas. Y un amigo muy cercano en aquellos años tenía esta novia, y no eran tan jovencitos, estaban en el Cebetis, yo estaba en el Cebetis, ella estaba también ahí, y empezó a asistir a una iglesia. Y entonces le dijeron: ¿sabes que el muchacho que te pretende y que asegura que se va a casar contigo, sabes que tiene otras conquistas? ¿Sabe qué dijo esta muchacha? Y era una muchacha inteligente, de carácter, pero dijo: no, pero él ya me explicó, todas ellas son capillitas, pero yo soy la catedral. ¿Me estoy explicando? O sea, no importa, son noviecitas, pero con lo que va en serio es conmigo. Por eso digo, ahora yo no sé, porque
Mi mayor convivencia no es con ese ambiente de los muchachos. No sé cómo es ahora. ¿Ha cambiado la cosa? Le pregunto a los muchachos. Están muy serios. No estoy hablando de ustedes, tranquilos. ¿Ha cambiado la cosa o sigue siendo igual? Vale. Seguiré avanzando en aguas inciertas. Porque parece el código del silencio, ¿verdad? No, a mí que no me pregunten. No sé si están suponiendo que estoy tanteando el terreno ahí para entrar en terrenos que no quieren que el pastor entre. Bien, lo que digo es esto. Era admitido entre la gente. Era como común. Había otras malas costumbres en las que no voy a entrar. Pero hermanos, hablando de Dios, Él no es ese tipo de persona que dice, bueno, no importa si honras a este y a este y a este, o a esta imagen o a aquella otra, con tal que yo sea el principal. Y se lo digo porque también ocurría en el ámbito religioso. La gente decía, sí, mi Dios sabe, yo amo a María y también a San Juditas porque él me hizo un milagro, y a este otro porque por diferentes razones. Pero Dios sabe que Él es el principal, Él es lo máximo. Así que Él lo sabe y lo entiende. Es decir, de alguna manera, como se toleraba acá, piensan que Dios lo va a tolerar. Mentira, hermano. Es mentira. Dios no compite ni comparte su trono con nada. Cuando a Él le entregamos el corazón, Él quiere el corazón para Él solo o no entra. Es así de simple. Jamás se lo comparte con nadie. ¿Por qué ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira entrará en el cielo? Porque allá vive Él. Es su casa. Y no va a permitir que entre nada que le quiera competir. Y en el santuario estaba ahí, y entonces estos ancianos, estos líderes, meten esta imagen en uno de los anexos, en uno de los salones. ¿Y qué hace Dios? ¿Quieren tener esto aquí para adorarlo? Entonces yo me voy. Me voy. Sigo leyendo. Versículo 7. Leí el 6. Ves lo que el pueblo de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Mire, escuche lo que dice. ¿Ídolos de quién? De la casa de Israel. ¿Pero qué no es el pueblo de Dios? ¿Que no es Dios su único Dios, el que los sacó de Egipto? Sí, pero en lo secreto hacían esto. En algunos de los salones de la casa de Dios, lleno de reptiles y toda clase de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Josías, hazme un favor, allá está un botellín de agua, allá por la cabina, por favor. Gracias. Mire, Dios le reveló quiénes estaban ahí, quiénes hacían eso. Dios se lo mostró, incluso le dio el nombre de uno de ellos, Hazanías. Ahora, y están ahí con sus incensarios. ¿Saben para qué eran los incensarios? ¿Para qué era el incienso en aquellos años? Gracias. ¿Sí sabemos? Era para adorar. ¿Por qué siempre había incienso en el tabernáculo? Porque era para adorar a Dios. Estaba justo aquí, en el altar del incienso. El altar del incienso, hermano, estaba, mire, aquí estaba el velo. El lugar santo, el lugar santísimo. Y aquí estaba el velo. Justo al otro lado del velo estaba el arca del pacto.
cubierta por el propiciatorio y los querubines de gloria ahí. Y de este lado, es decir, frente a frente, solo dividido por el velo, estaba el altar del incienso. Ahí se ofrecía. Nunca debería apagarse. Siempre estaba ahí, porque Dios siempre debe ser adorado. Cuando Isaías tuvo aquella visión en el capítulo 6 de los ángeles adorando al Señor, clamaban, dice, día y noche, no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Siempre. El incienso era adoración. Por eso los magos, cuando vinieron a ver a Jesús, le ofrecieron oro para los reyes, incienso para los dioses y mirra para el que va a morir. Toda esa era la simbología. Y ahí están con sus incensarios, y está uno de ellos, Hazanías, hijo de Safán, verso 11, en medio de ellos. 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Ahora note, cada uno en sus cámaras, había anexos y había incluso dormitorios. Ahí estaban. Hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿qué? No nos ve Jehová. Qué necedad tan absurda, qué necedad tan terrible. Pero no solo le ocurrió a Israel, pero sigue ocurriendo hoy. ¿Por qué alguien habría de pensar que Dios no ve? Eso es el colmo de la insensatez, que alguien piense que Dios no le ve. Y se confunde, porque no le ocurre inmediatamente un juicio. Dice el libro de Romanos, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. El apóstol Pedro, dijo que Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente se confunde y confunde la paciencia de Dios, suponiendo que no le pasa nada porque Dios no ve. Claro que Dios ve. Pero es como dice Apocalipsis de aquella mujer que hacía maldad. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y se confunden. Confunden la paciencia de Dios, suponiendo que lo que pasa es que Él no ve, que no se da cuenta. Dios ve, se da cuenta y se duele en su corazón, porque sabe que una vez que Él extienda su mano para dictaminar el juicio, nada le detendrá. Como usted verá más adelante. Cuando vino el juicio, la Biblia dice, cuando Dios envió el juicio sobre lo que estos estaban haciendo, Él se postró sobre su rostro y clamó, Señor, Señor, ¿qué vas a hacer? Porque empezaron a caer uno tras otro, a morir uno tras otro. Confundieron la paciencia de Dios. ¿Ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero ¿sabe cuál es el problema? Romanos capítulo 2 mismo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Hay un día que se derrama, que Dios se cansa de esperar, se cansa de perdonar. Atesoras por tu corazón no arrepentido ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Sigo leyendo. Versículo 13, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y ya leí lo que vimos hace un rato, que por uno de los anexos hicieron que un agujero para entrar a otro. En Guadalajara estuvimos hace unas pocas semanas allá, 2 semanas. ¿Cuántos conocen la ciudad? Justo donde está la catedral, a espaldas de la catedral hay una zona peatonal. Y está larga, bastante larga. Y a una distancia, no recuerdo cuánto, pero no sé, ¿qué será, Linda? 300, 400 metros. Está bastante larga. Es una zona peatonal, no transitan por ahí los vehículos.
hay un lugar que se llama el Hospicio Cabañas. Está el teatro y luego está el Hospicio Cabañas. Era eso. No sé si actualmente lo es, parece que es un museo ahora, pero era un hospicio durante muchos años, un lugar para niños huérfanos. Y bien lo sabía, pero hace muchos años atrás, mucho tiempo atrás, no tengo la fecha ahorita, descubrieron un pasadizo, justo desde la catedral por debajo, hasta el hospicio, pasando por toda esa zona peatonal hasta el hospicio. Pero la parte interesante es que descubrieron multitud de esqueletos de niños. Y no diré más, pero la gente hace cosas en oculto pensando como si Dios no ve, y eso es lo terrible, hermano, que alguien piense que puede hacer cosas abominables y esconderse de la mano de Dios, esconderse de la mirada de Dios hasta que llega el juicio. ¿Cómo dice la Biblia que será el juicio? Dijo el Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Aquellas mujeres endechando a un ídolo abominable llamado Tamuz, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí se aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. ¿Qué dice la frase siguiente? No perdonará mi ojo, ni y gritarán a mis oídos con gran voz. Subraye eso, hermano. Porque cuando a alguien se le pregunta, ¿se cansa Dios de perdonar? No, jamás. Dios nunca se cansa de perdonar. ¿Se cansa Dios de tener misericordia? No, nunca, jamás. Mire este caso. No perdonaré. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y yo no los oiré. Capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad, ¿qué, hermano? Han llegado. ¿Ve que le dije? Cuando llega la ira para el día de la ira. Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿Cuántos varones? 6. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A ver, ahí sucede algo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Había gente que ya sabía y gemían, pero los ancianos seguían haciéndolo. Seguían haciéndolo y nadie los confrontaba. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo. ¿A cuáles otros? A los varones, aquellos que traían su instrumento para destruir. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis
misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. ¿Por dónde? Por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Hago una pausa aquí para preguntarle, el pecado grave aquí fue la idolatría en ese caso, pero piensa que la idolatría es el único pecado que Dios abomina, que Dios aborrece. No, hermano, no, por supuesto que no, no es lo único. Así que sigo leyendo y el precepto es el mismo. Piensan, Jehová no ve. Así pues, mire el verso 10 y subráyelo también el verso 10, por favor. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propios cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Capítulo 10. Y miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines. ¿Alguien quiere ayudarme a seguir leyendo, por favor? ¿Alguien? Hasta ahí, Cheli, gracias. Mire, ¿qué está sucediendo aquí? Los describe.
a estos seres que estaban ahí, pero note lo que dice enseguida en el 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Cuál es el umbral de una casa? El umbral es la entrada. Bueno, según como lo vea, la entrada o la salida. Es la puerta. Ahora, se eleva sobre el umbral. ¿Está entrando o está saliendo? Está saliendo, hermano. Ahí vivía en la casa de Dios. Era su casa. Pero se elevó. Porque si usted le ve el título al capítulo 10, dice, la gloria de Dios abandona el templo. Estoy en el verso 18, 10-18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron ¿de dónde? Delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria de Dios que abandona el templo. Yo quiero preguntarle algo. Mire, hermano, mire acá, por favor. ¿Qué le queda a una iglesia cuando el Espíritu de Dios se va? Cuando la gloria de Dios se va. Nada, ya no sirve para nada. Es como dice la Biblia, que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué habrá vida en una iglesia cuando el Espíritu de Dios se contrista, se entristece y se va? Hubo un juicio. Pero ¿nota algo? Empezaron las muertes. ¿Y nota a alguien clamando, pidiendo perdón? No, no lo hay. No lo hay. A mí me asombra que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los juicios de Dios, y lo define con 7 sellos, 7 trompetas, ¿y qué más? Y las copas de oro. Ahora, las copas de la ira. Pero hay juicios. Empiezan a ocurrir cosas terribles. En uno de los juicios dice la Biblia que el sol se acercó tanto a la tierra que quemó a mucha gente, la tercera parte de los habitantes de la tierra. ¿Y sabe cómo reacciona la gente? Maldiciendo a Dios. No se arrepintieron. Eso es lo terrible. En medio del dolor, en medio del juicio, no se arrepienten. Se rebelan. ¿Por qué cree que Jesús dijo, mire, ni había pensado en eso por años, hasta últimamente, donde dice que cuando personas serán echadas al infierno, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué significa el crujir de dientes? El lloro ya lo entendemos, hay dolor, pero el crujir de dientes, hay enojo. O sea, ¿por qué me estás juzgando, Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Gente que hace el mal y se enoja porque recibe su castigo, su merecido. Pero no hay arrepentimiento en el corazón. Y es lo que sucedió acá. Usted lee de esta terrible situación y cómo vino el juicio de Dios y en ningún momento encuentra arrepentimiento en nadie. El único clamor es en el profeta que dice, Señor, ¿los vas a destruir a todos? Capítulo 11, versículo 14. El 13, perdón. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, ¿qué hizo? Murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estaréis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá
y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellas, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. ¿Dónde empezó la visión? En la casa de Dios, en la casa del profeta. ¿Y quién estaba con él? Los ancianos. Y mientras estaba con los ancianos, el Espíritu de Dios vino sobre él y le mostró todo eso. Y los ancianos ahí, todavía tranquilos. Con el aspecto de venerables, con el aspecto de gente santa, y no sabían que al profeta Ezequiel ya le había sido mostrado lo que hacían en secreto y las consecuencias por ellos y por los demás. Ahora, por razón del tiempo, no voy a leer todo lo demás, pero quisiera terminar con usted leyendo una parte del capítulo 16. Aquí mismo en Ezequiel, capítulo 16. El ideal sería leer todo seguido hasta allá, pero es bastante. Nada más veamos una parte del capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 16:1, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén, ¿qué? Sus abominaciones. Hermanos, ¿cuál es la labor de un profeta? Hablar la palabra de Dios. Lo que yo diga, esto les hablarás. No es hablarle bonito a la gente, no es endulzar el oído, no es hablar lo que te haga popular, es hablar lo que está en el corazón de Dios. Eso hace un profeta, un verdadero profeta de Dios. Así que esta palabra le vino a Ezequiel y él habló: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Y aquí empieza desde el inicio. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Estaba abandonada, hermanos. Ahora, ¿de qué está hablando? Del nacimiento de Israel como nación. ¿Dónde nació Israel como nación? En Egipto. Porque entraron ahí como una familia, la familia de Jacob. Pero eran una familia, 70 personas. Crecieron y realmente se hicieron una nación esclavos, destinados a nada, a servir como esclavos. Pero Dios tuvo misericordia y se acuerda, y envió un libertador, Moisés, y lo sacó de ahí, dice la Biblia, con mano poderosa, con brazo extendido, haciendo milagros. Lo sacó de ahí, es lo que dice aquí: estabas en tus sangres y te dije, vive. 7, te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. No puedo detenerme para explicar todos los detalles, pero eso que te puse mi manto sobre ti era una ceremonia, era
un acto ceremonial donde el hombre que hacía eso entraba en pacto con ella para luego casarse con ella. ¿Se acuerda de Ruth? Que fue y se acostó a los pies de Booz y Booz cubrió sus pies con el manto. Era una ceremonia, era como alguien que se había comprometido para casarse. Y fuiste mía. 9. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Nunca se olvide de esto, hermano. Cuando alguien le reconozca que hay cosas bonitas en su vida, nunca se olvide que no es por usted, que no es por mí, que es por el Señor. Nunca nos olvidemos de darle gloria a Dios por eso, para no afrentarlo. Pero 15, pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué? Te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y empieza a hablar de esa escalera descendente terrible. 19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de eso, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas, a aquellas imágenes, para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Y ahí está una descripción. Le dije que no lo iba a leer todo, pero mire, hermano, aquí es donde quiero llegar antes de terminar. Usted puede leer todo el capítulo y no hay una parte, no encuentra una parte donde ellos se arrepintieron. Incluso cuando el juicio comenzó. ¿Cómo hizo Dios entonces? ¿Cómo hace Dios cuando los suyos no quieren arrepentirse? Y mire, voy hasta allá, hasta el versículo 55. Y tus hermanas, ¿quiénes son sus hermanas? Sodoma, mire cómo no sería la cosa, dice, son tus hermanas. Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste. Mire aquí está esta parte interesante, tremendamente fuerte. Haré yo contigo como tú hiciste. ¿Qué hicieron ellos? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. O sea, tú menospreciaste el juramento que hiciste conmigo, lo quebrantaste, violaste el pacto. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a hacer lo mismo? Y mire cómo responde. 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos. ¿Y qué más? Te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú,
las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Mira el 63, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste. Dice Jehová, el Señor. ¿En base a qué los perdona? En base a su gracia, en base al pacto que hizo con Abraham. ¿Qué es eso, hermanos? Es gracia, pero es un grado extremo de gracia. Es lo que algunos teólogos llaman gracia escandalosa. Cuando alguien es perdonado aunque no lo merece. Cuando alguien es perdonado aunque su conducta estaba clamando por un juicio. Pero esto es lo que hizo Dios. Ahora, si se da cuenta el proceso atrás, Dios se cansó de perdonar y juzgó y castigó, pero cuando fueron cayendo uno tras otro y tras otro, el profeta clama, Señor, ¿vas a destruirlos a todos? ¿Se acuerda cuando Israel salió de Egipto y se fueron tras los ídolos? Cuando hicieron el becerro de oro y empezó la mortandad. ¿Se acuerda que en una de esas ocasiones Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario y corre, porque aquí la mortandad ha comenzado? Empezaron a caer uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y dice la Biblia que la mortandad no se detuvo hasta que Aarón fue y se puso entre los vivos y los muertos. Y ahí se detuvo la mortandad, se puso en medio, un intercesor, con el incienso en la mano, una súplica a Dios. Y Dios en su misericordia se detuvo. Y aquí vuelve a pasar lo mismo, hermanos. Le dije, no encuentre usted frases de arrepentimiento de la gente, pero hay uno. Hay un profeta llamado Ezequiel, que clama a Dios y le dice, Señor, ¿los vas a destruir a todos? Y clama por misericordia, y Dios tiene misericordia. Y le dice al pueblo de Israel, un día se van a acordar de su pasado y se van a avergonzar y nunca más van a abrir la boca porque estarán avergonzados y de saber que yo los perdoné por pura gracia, por amor de mí mismo, dice la Escritura. Eso es gracia, hermano. Y usted y yo no tendríamos mucho de qué admirarnos porque fuimos perdonados sin merecerlo, sin merecimiento de nuestra parte. Pero si algo hemos de aprender de este pasaje, de esta historia, es, hermano, que la paciencia de Dios sí tiene un límite. Que sí sucede que cuando alguien pisotea el nombre de Dios y habiendo conocido al Señor y conocer de su palabra, continúa en el pecado, va a llegar un momento donde Dios va a soltar a los verdugos y no se detendrán. Y como dice, y clamarán a mí, pero yo no voy a escuchar. Así que por eso prevalece el llamamiento del libro de Hebreos, cuando dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en el día de la provocación en el desierto, no lo endurezcas. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso está ahí porque ocurrió y son una lección para nosotros. Así que si hay una lección que podamos aprender, hermano, son dos. No hay ninguna cosa en oculto que alguien pueda hacer que Dios no vea. Él lo ve todo. Lo ve todo y lo conoce. Y tenga cuidado, porque la Biblia dice que tengamos cuidado que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe cuál es el engaño del pecado? Es ese, que de repente el diablo nos nubla el entendimiento haciéndonos pensar que Dios no ve. Porque no ocurre inmediatamente el juicio. ¿Por qué no ocurre inmediatamente el juicio? Ya lo dije, porque hay paciencia de Dios. Él espera que nos arrepintamos, porque Dios habla a través de sus profetas, a través de su palabra, de muchas maneras, aún a través de enfermedades. Pero se acuerda de uno de los reyes de Israel que dice la Biblia que enfermó del estómago, de los intestinos. Dice, y en su enfermedad no buscó al Señor, buscó a los médicos. Aunque sus enfermedades en ese caso eran por causa de que se había alejado de Dios. Nos habla de muchas maneras.
Tenemos que volver al Señor. Tenemos que aprovechar su misericordia. Y la última cosa que podemos aprender de aquí es esa, que la paciencia de Dios sí tiene límite. Que sí ocurre que a veces Dios se cansa de perdonar. Así que líbrenos Dios de llevarlo a ese límite donde se canse de perdonar. Ya sabemos que Él lo conoce todo, que Él lo sabe todo. Así que cuando fallamos y su Espíritu nos redarguye, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de confesarle a Él, Señor, yo fallé, yo hice algo malo, perdóname. ¿Por qué no reconocerlo si Él lo sabe? Esa es una lección grande que está aquí en la Biblia. Así que no se olvide. Vimos el libro de Ezequiel, capítulos 8, 9, 10 y el 11 incluso. Y al final, el 16. Y al final Ezequiel murió, lo mataron. Sí. Eso es lo que sucede. Pero el mensaje fue dado. Y Ezequiel está con el Señor. Así que Dios nos ayude a nosotros y nos dé su gracia para hacer lo que sabemos que su Espíritu nos enseña a hacer. Ore conmigo, por favor. Padre, bendecimos tu nombre esta noche, porque tú siempre nos das oportunidad. Y yo ruego, Señor, que tu perdón, que está al alcance de nuestra mano, siempre accesible, sea una bendición que podamos aprovechar. Que no menospreciemos tu palabra, que no endurezcamos el corazón cuando tú nos llamas a arrepentirnos de algo. Y yo ruego por cada corazón que escucha hoy tu palabra, Señor, que sepan que es tu Espíritu Santo llamando al corazón, dándole todavía oportunidad, todavía mientras tiene vida. Oro en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor. Amén.